Hola a todos, feliz sábado. Es un gusto estar aquí con ustedes y como ya hemos escuchado desde la escuela sabática, es un sábado muy especial. Es sábado y ya de por sí pues es muy especial, pero pues es fin de año eclesiástico, es como algo así como el año nuevo de los adventistas. Termina una directiva, entra otra, hay nuevos planes, entonces pues trae muchas cosas muy interesantes este año. Y pues también de forma especial vamos a cerrar una certificación de Ministerio de la Mujer, que fue muy bonito, ya tuvimos un testimonio pues muy inspirador y creo que cada una tiene su testimonio, ¿no?, de cómo nos fue. Y esta certificación consistió en como ser más intencional con nuestro estudio devocional a través de un diario de oración, de rincón de oración y otras más actividades. Y creo que estas iniciativas grupales siempre nos motivan mucho, pero también es importante que cuando terminemos hagamos ese autoexamen personal, ¿no?, individual, de cómo nos fue. Y también para quienes quizás no participaron en la certificación, cómo nos fue este año eclesiástico, en nuestro estudio de la escuela sabática, en nuestros grupos pequeños, en todas estas iniciativas que la iglesia nos provee para que pues, nos acerquemos más a Jesús. Y los quiero invitar a que en este tema que voy a tener, que pues funcione como este autoexamen, que pensemos pues qué nuevos hábitos hicimos en nuestra vida devocional. También si hicimos, cómo los vamos a crecer, ¿no?, para seguir aumentándolos. Y si en sinceridad Dios nos muestra que pues no avanzamos mucho, que confiemos en la gracia de Dios y que también pues tomemos un compromiso de, ok, vamos ahora sí tomarnos en serio nuestra vida devocional. Y con eso en mente, hoy me gustaría que pasáramos tiempo, vamos a estudiar en la Biblia algunos pasajes, algunos ejemplos de personajes para tomar consejos o principios que nos van a servir en nuestra vida devocional. Y tomemos en mente la importancia de la disciplina, de salir de nuestra zona de comodidad en la que quizás estamos en este ámbito espiritual, para que podamos tener una relación con Dios más dinámica, más activa y de 24 horas, ¿no?, todo el día. Y así que nuestra relación pueda crecer y aumentar, que nos convirtamos pues en estos misioneros, en estos apóstoles que Dios desea que seamos, llevando su mensaje pues a las demás personas. Entonces, podemos hacer una pequeña oración. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque tú nos has dado la palabra y quieres enseñarnos, transformarnos a través de ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta mañana y que nos hables al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hice una presentación, pero nada más va como que guiarnos visualmente. Y el tema es una relación para cumplir la misión. Y vamos a tener como 3 áreas que vamos a ver. Creo que no. La primera es el 24 horas con Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, yo creo que ejemplificó con la relación que tuvo con los discípulos, la relación que quiere tener con nosotros hoy en día. En los evangelios vemos cómo los fue llamando, pero vamos a irnos a Lucas capítulo 5, ahí para que tengan su Biblia. Al capítulo 5 vemos ahí el episodio de la pesca milagrosa, que pues es conocido. Y en el versículo, pues sabemos lo que pasó, la mayoría. Los discípulos no habían pescado, Jesús hace un milagro y luego los llama. Y en el versículo, Lucas 5, versículo 11, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Entonces tenemos aquí la respuesta de los discípulos a ese llamado de Jesús. Y vámonos un poquito más adelante ahí mismo, al versículo 27, que es el llamamiento de otro discípulo, de Mateo, o Leví, como aquí viene. Dice que era un publicano,
que se sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y en el siguiente dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces vemos cómo Jesús llamó a estos discípulos que se consideraban pecadores, pero Él les dijo, yo voy a hacer algo diferente de ustedes, algo grande, y ellos respondieron. Entonces vemos este compromiso, ¿no? Hubo un llamado y un compromiso. Vamos a irnos al capítulo 6 de Lucas, al versículo 13. Vamos a estar yendo así a varios versículos. En esta sección aquí se mencionan los 12 apóstoles, pero me llamó mucho la atención la frase en el versículo 13, casi al final, que dice, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, aquí en la palabra, pues apóstol es alguien que es enviado, porque pues Él los iba a enviar, y también significa un seguidor de Cristo, es un misionero, un embajador de Cristo a otras tierras o a quizás a personas que no conocen las buenas nuevas. Y vámonos por último, ahí en esa sección, a Lucas 8. Lucas 8, el 1 y el 2, aquí nos dice, y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres, etcétera. Entonces, ya vimos, Jesús llamó de manera especial a estos 12 discípulos y también vemos que más personas lo seguían porque iban a tener un mensaje especial que dar y así se iba a iniciar la predicación del evangelio. Y Él sabía lo importante que sería, por eso por 3 años y medio Él estuvo no nada más viéndolos por la tarde o así como en las escuelas, Él estuvo conviviendo con ellos, ellos iban, hacían todas estas actividades que quizás nosotros también hacemos, comemos, dormir, bromear, aprender, pero ellos tenían un propósito especial, ¿sí? Ser enseñados en la escuela de Dios, ser como que reeducados, ¿no? Porque en esa época los judíos como que seguían mucho las tradiciones, las apariencias, pero Jesús quería que entendieran el fondo de la palabra y que fueran moldeados a su imagen y semejanza. Y sí, también en la Biblia vemos que hubo bastantes altibajos, ¿no? Tenían discusiones, querían ser mayores unos que otros, la mejor posición, se acusaban, aprendían algo y luego se les olvidaba. Sin embargo, la mayoría cumplió su propósito. Y de tanto estar cerca con Jesús ese tiempo, ya cuando Jesús ascendió, vemos en Hechos, en el libro de Hechos, vemos cómo la iglesia, por el Espíritu Santo, ellos actuaban como si Jesús siguiera ahí con ellos, motivándolos, guiándolos, dándoles ese gozo. Y vamos a ver un pequeño ejemplo en Hechos, vamos a ir a Hechos 5. Hechos pues está un poquito después de ahí de Lucas. Y en Hechos 5 vemos un episodio donde Pedro y Juan estaban en la cárcel, luego salieron, pero los seguían persiguiendo, querían pues terminarlos, ¿no? Entonces, Hechos 5, 38 al 42, Hechos 5, 38 al 42, ahí está muy largo. Entonces, aquí cuando estos discípulos estaban siendo perseguidos, se levanta un varón, un judío, Gamaliel, y les dice, en pocas palabras, les dice, si este mensaje y esta obra no es de Dios, va a terminar, va a morir por sí sola. Pero si es de Dios, no importa lo que hagan, van a seguir, ¿no? Y vamos a leer en el versículo 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Cristo. Entonces vemos cómo ellos, a pesar de lo que pasaron, se sintieron privilegiados de haber pasado por ello por causa de la obra de Jesús, gozosos, y se mantuvieron fieles, ¿no? Ellos, a pesar de que les dijeron no prediques, ellos lo seguían haciendo. Ellos, gracias a esa relación estrecha con Jesús y a la que seguían teniendo, pues se mantuvieron fieles. Y aquí les voy a dar el primer como consejo o principio, y es que nuestra relación con Jesús debe ser de 24 horas, de 7 días. Cualquier tiempo menor, un minuto, una hora, no es suficiente, ¿no? Y lo demostró mismo Jesús cuando los llamó y vivía con ellos. Y podemos decir, bueno, ¿necesitamos a Jesús? Pues no, porque los mismos discípulos ya lo vimos, ¿no? Ellos, aunque ya no tenían a Jesús, gracias al Espíritu Santo, ellos vivían como si Jesús estuviera en ellos. Y nosotros también podemos pedir al Espíritu Santo y confiar en que las bendiciones del cielo van a estar en nuestras vidas y vamos a hacer la voluntad del Padre. Y les voy a dar un segundo consejo, que es más un recordatorio. Y esto me gustó mucho porque lo leí ahora en Salmos, que estamos estudiándolo en Regados por su palabra. En Salmos 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y es eso, que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. No mi propósito, no tu propósito, sino el propósito de Él. El propósito, por ejemplo, aquí con los discípulos, era llamar a estos hombres que fueran sus discípulos, que predicaran el evangelio, que cumplieran la misión, que expandieran el reino, y sí se cumplió. No fue así tan rápido, fue un proceso. Por eso me gusta mucho en los evangelios cómo vamos viendo ese proceso de acompañamiento de Jesús con ellos, pero por estar en una relación continua con Jesús, ellos lo lograron por la gracia y por el poder de Dios. Entonces, no digo que dejemos nuestros roles de madre, de hija, de trabajador, de maestra, de lo que sea que seamos, sino que siempre hagamos todo para la gloria de Dios, cualquier cosa que hagamos. Y si Dios nos quisiera apartar o llamar a algo en específico, que estemos tan cercanos a Él que comprendamos ese llamado y que lo aceptemos, así como los discípulos lo hicieron. Y vamos a ir ahora a la segunda parte, que es cambiamos un poco de tema, que es salir de nuestra zona de confort y que no hay un camino corto. En estos tiempos de la conectividad, la tecnología, la inteligencia artificial, todo esto lo no humano, pero hace que a veces nos acostumbremos a estos como que caminos cortos, ¿no? Todo lo que nos facilita el celular, pues son realmente como caminos cortos, ¿no? Y no necesariamente son malos, pero en el área espiritual no necesariamente son buenos o nos traen beneficios. Y vamos a hacer un pequeño test, va a ser un test rápido. Me gustaría que todos iniciaran con sus 10 dedos ahí con ustedes, así como que levantados. Si quieren mentalmente también, a lo mejor les da pena. Y cada vez que yo diga algo que aplicó para ustedes en la última semana, en este día, en el último mes, recientemente, van bajando un dedo, ¿ok? Y al final les digo, se van a ir dando cuenta. Primero, leo más mi Biblia en el celular que en el libro físico. Ahí cada quien, ¿ok? Es un autoexamen. La segunda, si eso aplica para ustedes, bajan el dedo, ¿sí? Si no, así no lo piensen mucho, ¿sí o no? Y luego, escucho más la Biblia en audio que leída en el libro físico, por diferentes razones. El 3, estudio mi lección en digital, llámese folleto digital o audio, que en el folleto. Ahora, el 4, sí, aquí estamos.
Escucho o veo más sermones más que llevar mi propio estudio, ¿sí? ¿Qué es más, no? ¿Qué suele pasar más en sus vidas? 5, aunque tengo Biblia física, no suelo traerla a la iglesia porque la traigo en mi celular o se me olvida o por otras razones. Vamos a la siguiente. En el 6, es que yo le pico y no se mueve. Entonces no sé. Ah, ya. No, ya. ¡Ah! Ya, 6. No. Ya no le. Pon la de 6. Una anterior. Ahí. 6. No me concentro a leer la Biblia. Por eso prefiero escucharla en video o en audio. ¿Ok? Si esa aplica, bajen un dedo. 7. Escucho la Biblia o un sermón, o sea, tengo mi tiempo devocional mientras estoy haciendo algo más, algo así como multitasking, ¿no? De que me estoy arreglando y tengo mi estudio. 8. Cuando necesito encontrar una referencia bíblica, voy a Google o al buscador de la app de Biblia, o por ejemplo en mi caso yo le pregunto a Héctor. Entonces, o sea, no vamos como que directamente a la Biblia, ¿no? Por diferentes razones, porque no sabemos dónde ir o pues nos da flojera, ¿no? 9. Paso menos de 15 minutos al día estudiando la Biblia o teniendo mi tiempo devocional, ¿sí? O sea, paso muy poquito tiempo. Y vamos a las siguientes. A lo mejor se nos van a acabar los dedos, pero ahí… El 10. Me aburre estudiar mi Biblia, pero puedo ver fácilmente más de 1 hora de una película, una serie, un juego, un partido. Ahí ustedes pónganle nombre, ¿ok? A veces vemos más de 1 hora, ¿verdad? 11. No recuerdo cuándo fue la última vez que tomé notas en algún sermón, en algún curso, en algún evento de la Biblia. Y 12. Aquí es para mantenernos humildes. Si nada de lo anterior aplicó en mí, la 12, bajen su dedo, ¿ok? Entonces, esto fue un pequeño test, un ejercicio para ver qué tanto nos está afectando en nuestra vida espiritual esto de vivir en la tecnología, ¿no? Con nuestros teléfonos. ¿Por qué? Porque hay quienes realmente es un beneficio, o sea, realmente tú dices, no, ¿sabes qué? A mí me ha ayudado más y ¿saben qué? Gloria a Dios que le estamos sacando provecho. Pero a lo mejor, como vimos en el test, no nos está ayudando tanto el acostumbrarnos a esto. ¿Por qué? Porque no voy a entrar en la ciencia de qué causa en nuestros cerebros estar en pantallas o usar el celular para todo. Creo que todos hemos escuchado algo de eso pues en algún video en el internet, pero sabemos que le causa cosas a nuestra mente, ¿no? A nuestro cerebro. Quizás personas que no sé, hace 50, 60 años no usaban tanto la tecnología, pues ven las cosas, hacen las cosas diferentes a cómo las hacemos nosotros. Y es que, y esto lo escuché en un podcast que estaba ahí viendo, esto de facilitarnos la vida a veces como que puede hacernos creer que tenemos estos como que superpoderes o cualidades que solo tiene Dios, como cuáles. Por ejemplo, el ser todopoderoso, la omnisciencia, que es como estar en muchos lugares a la vez, la omnisapiencia, saber todo. Y les voy a explicar, por ejemplo, en el celular, que es con lo que nos pasa más porque lo podemos traer donde sea, te hace creer que puedes hacer todo, puedes ser todo, ¿verdad? Ya se puede hacer todo realmente, comprar, estudiar, trabajar, puedes hacer todo. También que puedes estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Puedes estar en tu casa y puedes estar estudiando o trabajando. Quizás en pandemia ahí nos pasaba, ¿no? Que estábamos acostados, pero también estábamos en la universidad y cosas así, ¿no? Y también te hace creer que puedes saberlo todo, ¿no? Que le preguntes a Google y ahí están todas las respuestas. Y como que comienza a rayar los límites entre hacernos efectivos a hacernos como que hasta presuntuosos, muy independientes, hasta impacientes, ¿no? Porque como tenemos todo bien rápido, nos empezamos a desacostumbrar a ser pacientes y esperar. Entonces, estas no son cualidades tan buenas
para el cristiano, porque no nos ayudan cuando tenemos que poner en práctica otras habilidades como que más tradicionales, ¿no? Más de nuestros sentidos, ¿como cuáles? Y aquí se los voy a mostrar. Por ejemplo, para estudiar la Biblia, pues tenemos que leer, ¿no? O sea, tenemos que estar frente a un libro y leer, así en términos muy básicos. Para orar tenemos que concentrarnos, ¿no? Hay quienes a veces cerramos los ojos y nuestra mente como quiera sigue volando. Para meditar en la palabra tenemos que usar nuestra mente y formar pensamientos, ¿no? Formar qué aprendí, qué Dios me está enseñando. Y a veces eso ya, a veces se nos dificulta. También para esperar en Dios tenemos que ser capaces de no hacer nada, ¿no? A veces le pedimos algo a Dios, pero creemos que tenemos que ayudarle, que yo tengo que hacer esto. O sea, no podemos estar como que esperando, ¿no? Quietos. También para estar en comunión con alguien, pues tenemos que conversar cara a cara, hacer, no sé, citas con nuestros amigos, o sea, vernos, ¿no? En vez de estar nada más ahí en el WhatsApp, ahí teniendo nuestras amistades. Para la testificación, así más tradicional, hacer actos de bondad, entregar un folleto, tocar puertas, o sea, también tenemos que tener pues cierta capacidad de platicar con gente, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, la memorización. Esto mismo ya casi no se practica, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues tenemos la Biblia en la mano, ¿no? Si necesitamos un versículo, lo buscamos. No hemos estado en situaciones donde necesitamos depender de nuestra mente y los versículos que hay ahí. Entonces, aquí entra el consejo 3 o el principio 3, y es que necesitamos salir de nuestra zona de comodidad si queremos experimentar una relación real con Jesús. No hay caminos cortos. Y algo que quisiera enfatizar es que a lo mejor para ti la tecnología, como mencioné, no es un problema, pero muchas cosas pueden tenernos en una zona de comodidad espiritual. Amigos, familia, el trabajo, varias cosas que dices, ¿sabes qué? No puedo dar un paso más hacia Dios porque si no tengo que dejar ciertas cosas, ¿no? Tengo que salir de una zona de comodidad. Y, ¿saben? Satanás también entra mucho ahí porque cuando yo les digo, no usen su celular para su estudio devocional, pues uno dice, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Cómo lo voy a entender? Sí, ¿verdad? Y Satanás también nos echa por ahí mentiras. ¿Por qué? Porque nos dice, por ejemplo, que no puedes estudiar la Biblia por ti mismo, que no la vas a entender. También te dice que no tienes tiempo, o sea, que tienes tantas cosas que, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? Pues no vas a poder. También otra mentira es, por ejemplo, que no puedes levantarte más temprano de lo que ya te levantas, ¿no? Aquellos que se tienen que levantar súper temprano. Pero también una cosa que yo descubrí en este año de maternidad es que sí puedes levantarte más temprano de lo que ya te levantabas temprano. Entonces, esa también es otra mentira de Satanás. Otra es que otros entienden la Biblia mejor que tú. Entonces, por eso vemos sermones o así, porque pues yo no la entiendo como ese pastor, ¿no? Y yo quiero saber, quiero que él me enseñe. Y la otra mentira es que no necesitas conocer personalmente a Dios. Puedes vivir como estamos, ¿no? Podemos ser cristianos como somos. Pero, y aquí me da mucha esperanza y mucha consuelo, ¿no? Dios nos da el privilegio de la vida para poder conocerlo, para poder amarlo, y nos da una capacidad maravillosa si dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Él nos puede dar fuerza, sabiduría, Él nos puede enseñar cosas, como dice la Biblia, grandes y ocultas que no conoces. Y me recuerda la historia de Gedeón y Moisés. Si recuerdan a Moisés, pues Dios lo llamó para, por medio de él, sacar a Israel de Egipto, pero cuando se le apareció frente a él como la zarza y le dijo, Moisés dijo, no, es que yo ni hablo bien, yo hablo bien lento, ¿no? Y por ejemplo en Gedeón ya pasaron más años, ya Israel era una nación, pero estaba siendo sometida por Madián,
y viene el ángel de Jehová, se le presenta a Gedeón y también le dice, oye, valeroso, vas a ayudar pues a liberar a Israel de los madianitas. ¿Y qué le dice Gedeón? No sé, yo soy de la tribu, de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, o sea, él tampoco. Y saben, ellos no creían en su capacidad y creo que también es algo bueno, ¿no? Porque Dios no quería que creyeran que lo iba a hacer por quienes eran, sino que Él podía hacerlo en ellos. Y Él quiere lo mismo para nosotros. Si hemos estado batallando en nuestra vida devocional, leyendo la palabra, en la oración, Él quiere que creamos que Él puede hacerlo. Él puede levantarte en la mañana, Él puede explicarte la Biblia, Él puede ayudarte a compartir con otros, puede ayudarte a salir de esa zona de confort, pues a veces nos damos cuenta que estamos en la tibieza espiritual, ¿no? A veces tenemos días muy gozosos en el Señor y a veces días pues menos, ¿no? Y es difícil salir de una zona de comodidad porque pues es una zona de comodidad, estás ahí porque te gusta, porque no representa mucho esfuerzo, ¿no? Pero salir de esa zona de comodidad te va a hacer entrar en una zona de gozo en Dios y que Él puede hacer grandes cosas. Ya vemos en la Biblia pues lo que luego Dios hizo con Moisés, o sea que fue este líder que pues lideró miles de personas para servir a Dios. Y por ejemplo Gedeón, o sea con tan poquitos hombres, pero con el Espíritu de Dios Él pudo pelear contra los madianitas. Y es que esa zona solo puede pasar con Jesús en nuestras vidas. Ese fuego espiritual, esa confianza en la palabra, esas ganas de servir a otros, son cosas buenas, pero que solo vamos a poder disfrutar si nos rendimos a Dios y dejamos que Él cumpla su propósito en nosotros. Y me gustaría que fuéramos al último punto, que es poner a Dios en primer lugar. Y aquí vamos a recordar un relato entre María y Marta, quizás la mayoría las conoce aquí en la Biblia, hermanas de Lázaro, amigas de Jesús, y hubo un episodio muy especial. Jesús decidió pasar tiempo con ellos en su casa y está enseñándoles. María está a los pies de Jesús disfrutando y Marta está sirviendo, ¿no? Afanada, y le dice Marta a Jesús, oye, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le dice las palabras icónicas de Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero María escogió la cosa que debía escoger, ¿no? Que era pues estar ahí con Jesús. Entonces, a la vista de esa época, de esa sociedad, Marta estaba haciendo las cosas correctas, ¿no? Estaba sirviendo, estaba siendo una buena anfitriona, pero aunque quizás era necesario que lo hiciera, de acuerdo con Jesús, no era la prioridad. Y María, en cambio, sí entendió esa prioridad. Entonces, de nuevo, no quiere decir que fallemos a nuestros roles de hijas, madres, trabajadoras, de padres, pero que si ponemos primero nuestro papel de hijos de Dios, de discípulos de Jesús, todo lo demás que hagamos en nuestra vida lo vamos a hacer bien, o sea, lo vamos a hacer con la compañía de Dios. Y yo no dudo de que María luego se puso a ayudarle a su hermana así enérgica, llena de gozo, feliz de poderle servir a Jesús porque ya había pasado tiempo con Él. Y va el consejo 4, que ya es el último, que es: hagamos de nuestro tiempo devocional nuestra prioridad, sin distracciones de cualquier tipo, ¿no? No solo tecnológicas, sino que, por ejemplo, nuestra familia sepa, ¿sabes qué? Ahorita voy a pasar tiempo con Dios y vayamos haciendo estos hábitos familiares, ¿no? Que pongamos en pausa lo del mundo cuando sea que decidamos hacer nuestro tiempo devocional, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando a lo mejor ya todo está muy tranquilo, pero que pongamos en pausa todo y que nos sentamos a los pies de Jesús. Y bueno, yo sé que todos estamos en diferentes lugares del crecimiento cristiano. Hay cosas que se nos hacen más fáciles que otras, pero si algo es verdad es que no importa qué tan chiquitos o grandes espiritualmente seamos,
tenemos que crecer todos a la misma estatura, que es a la estatura de Jesús. Dios quiere que todos seamos semejantes a Él. Y por eso es importante que pasemos tiempo en la palabra, porque ir a la palabra nos ayuda a conocer a ese Jesús al que debemos de parecernos y va a hacer que impacten todas nuestras vidas. A lo mejor luego ya no nada más vamos a querer estudiar la palabra, vamos a querer hacer más cosas, ir a hacer obra misionera, compartir con otros, vamos a querer cambiar nuestro estilo de vida. Y todo eso comienza con la palabra. Y aquí entra el versículo que leímos al iniciar. Me gustaría que fuéramos, ya para casi concluir, a 2 de Pedro. Vamos a leer solo los últimos versículos. 2 de Pedro 1, vamos a leer del 5 al 7. Y me gustaría que pusieran atención en las palabras que va diciendo, como que en esta progresión. 2 de Pedro 5, 5 al 7. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Me gusta cómo estos versículos muestran esta progresión de la vida cristiana, que no todos iniciamos nuestro caminar con Cristo ya iguales que Jesús, pero vamos añadiendo cosas por medio del Espíritu Santo y el fin es el amor. ¿Y qué dice la Biblia que es el amor? Es Dios. Nuestro fin es tener la naturaleza divina, ser como Jesús. Entonces, este nuevo año en Ministerio de la Mujer se va a seguir con el diario de devocional. También en la iglesia hay muchas iniciativas que más tarde les van a comentar, de evangelismo, de estudio de la palabra, de grupos pequeños. Y me gustaría que tomáramos un compromiso o lo volviéramos a hacer si ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos llamó como discípulos. A todos los que estamos aquí nos ha llamado a estar con Él. Ya nos llamó y nos quiere capacitar para que cumplamos su misión. Entonces, pasemos día a día con Él para que sea Él el que pueda hacerlo en nosotros. Vamos a hacer una oración ya para terminar el tema. Padre nuestro, tu palabra es el medio por el cual podemos conocerte. Hay muchas cosas que nos distraen y a lo mejor nos dimos cuenta de algunas ahora. Yo me he dado cuenta de muchas. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nos ayude a hacer los cambios para poder tener una relación real contigo y bendecirnos a nosotros mismos y a otras personas. En el nombre de Jesús, amén.